Chaparro. Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Estimado Ángel, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros en Pie de Nota. Como siempre, tenemos desarrollos que parecen curiosos. Ya me dirás tú si son coincidencias, si uno anda pensando mal o qué está pasando. Primero, matan al Mencho y luego cambia de fe el 85 y el Queenie, dos operadores importantísimos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Luis, pues sí es interesante ver cómo se desarrollan este tipo de situaciones allí en las Cortes Federales de Estados Unidos. Algunos, por ejemplo, más avanzados que otros. El caso del 85, ¿no? Ya tiene incluso fecha para declararse culpable, que es abril. En el caso del Queenie, lo que sucede es que anuncia que sigue negociando, porque él lo entregan en agosto del año pasado y es la tercera vez que ya mueve su comparecencia. En realidad solo lo hemos podido ver comparecer una vez ante la jueza Beryl Howell, que por cierto ya hablabas de varios casos allá en Estados Unidos contra el cártel de Jalisco. Todos los tiene ella, los del Queenie, los del hijo del Mencho, laboratoristas químicos del cártel Jalisco. Solo la ha visto una vez y a partir de entonces, ya desde octubre del año pasado, el Queenie había dicho: "Pues estoy negociando un acuerdo de culpabilidad". Ayer, por supuesto, se vuelve noticia un poco más importante por el contexto del Mencho, pero en octubre ya había dicho que estaba negociando a plaza. En enero, la segunda vez, estoy negociando ya a plaza y esta vez nuevamente para el próximo 8 de mayo. No habría de sorprendernos que se moviera nuevamente la audiencia para que ya se declare culpable y veremos un protocolo como el de los hijos de Chapo Guzmán, probablemente, ¿no? Como Ovidio y Joaquín, que la próxima vez que los veamos ante la jueza, en el caso del Queenie, va a estar declarándose ya culpable de algunos cargos que tiene en su contra, que son en general crimen organizado, tráfico de cocaína y de metanfetamina y uso de armas de fuego con fines de narcotráfico, ¿no? Ese es para el caso del Queenie. Hay que recordar que además su causa penal, lo que conocemos como el indictment, ese numerito que viene ahí es el mismo que tiene el Mencho, ¿no? Eh, Nos muestra también que Estados Unidos no diferenciaba como el Mencho como el número uno, el Queenie el número dos, sino que eran dos personas que estaban al mismo nivel, operando sí de forma diferente. Era un contraste completo, el Queenie como un operador de trasiego de cocaína a los Estados Unidos y de Europa y además un lavador experto de dinero, estableció todo este esquema para lavar dinero a través de empresas y de inmobiliarias. Y Nemesio Ceguera Cervantes como el ala de guerra del cártel Jalisco Nueva Generación, un hombre que se parapetó en la Sierra de Jalisco por años para hacer valer las leyes del cártel Jalisco, primero en Guadalajara, en Colima, en Nayarit y después expandiéndose por todo el territorio a través de este esquema de franquicias del narco, ¿no? Por otro lado, después ya tenemos al 85, ¿no? Está en la misma corte, está ahí en Washington, D.C. Es un caso diferente, pero también nos ayuda a entender cómo se conformó el cártel Jalisco Nueva Generación. Como pasó con el Pío Mojarro Ramírez, ya lo decías, con el Lobo Valencia, él estuvo, digamos, como entre medio de la fundación del cártel Jalisco, cuando terminaban los reyes de la metanfetamina y de la cocaína con los Valencia, con el cártel del Milenio, caían y él impulsaba, digamos, ¿no? A los matacetas entonces, para que después se convirtieran en el cártel Jalisco Nueva Generación y se apoderaran de todos los contactos y el poder del perdón, del cártel del Milenio para volverse el cártel Jalisco, ¿no? Entonces sí es un timing bastante interesante, tomando en cuenta que la figura clave, ¿no? Y digamos el emblema de esta franquicia, que es el cártel Jalisco, haya sido abatida en México. Oye Ángel, una pregunta a lo mejor un poco compleja de contestar por su simpleza, pero si tenemos en cuenta que mataron al Mencho, que el Menchito está en cadena perpetua, que el Queenie está negociando, que el 85 igual están buscando negociar. ¿Estamos viendo una verdadera desarticulación del cártel Jalisco Nueva Generación o es una simulación porque quedan otros operadores en México? Sí, no, quedan muchísimos operadores importantes. Creo que lo interesante de esta organización criminal es cómo está conformada jerárquicamente.
hay que recordar que el Mencho ya era una persona grande, era una persona que estableció su imperio y que se dedicó a hacerse rico de ella, ¿no? Ya no era, digamos, un traficante como el jardinero, por ejemplo, o ya no era un jefe de sicarios directo como la Gallina o como la firma en Puerto Vallarta. Eh, lo más probable es que por el momento todavía no veamos una desarticulación. Sí le cortaron la cabeza, lo hemos visto con muchísimos, muchísimos narcotraficantes y los cárteles no terminan. Va a haber un reacomodo, pero también es lo importante de que trabaje como un sistema de franquicias, ¿no? Es la imagen que va a seguir permitiendo que el cártel Jalisco en Zacatecas, en Guadalajara, en Jalisco, por ejemplo, en otros estados como en Guerrero sigue operando, en Michoacán también, bajo el mismo sistema de franquicias, porque eran muchos operadores, se había expandido de forma enorme, además ya había generado alianzas, ahí podría ser de verdad el verdadero problema, ¿no? Que las alianzas se comenzaran a romper, pero incluso eso se tendría que ver ya a mediano plazo, no a corto plazo. Ahí también lo que podríamos ver es una guerra intestina del cártel Jalisco Nueva Generación, tipo lo que pasó con Sinaloa, a pesar de que las situaciones son muy diferentes. Sí, quizá justo sea un poco diferente. Sí hay facciones dentro del cártel Jalisco, tomando en cuenta que había personas muy cercanas al Mencho y que siguen ahí dentro del liderazgo y que podrían ser justo la causa de esta ruptura, ¿no? Podemos hablar del jardinero, de Audias Flores Silva, está el hijastro del Mencho, Juan Carlos Valencia, están los sicarios poderosos que a final de cuentas pueden tomar el poder. Sin embargo, también es un poco diferente a lo que pasaba en el cártel de Sinaloa, donde además era un tema familiar y ya desde antes el ejército había identificado, por ejemplo, que los chapitos estaban buscando hacerse del poder por encima del Mayo Zambada, cuando el propio Mayo Zambada estaba dentro del cártel Jalisco, o incluso Rafael Caro Quintero, que tenía ahí una pequeña red criminal, ¿no? Y el hermano del Chapo Guzmán, su tío. Oye, y a ver, y pensando también en el 85 y en el Queenie, parte de su negociación sería igual entregar o hablar de las operaciones del cártel Jalisco en México, de personajes que siguen operando, de sus mismas células, de células contrarias. Eh, ¿Es algo que se espera? Sí, bueno, es por supuesto esperable y deseable por parte de la DEA que investiga el cártel Jalisco, específicamente la oficina de Los Ángeles. Sí son perfiles muy diferentes, por ejemplo, para el 85 tiene información mucho más antigua, dejó de operar ya hace muchísimo tiempo, podría ser utilizado para juicios de narcotraficantes que ya hubieran sido detenidos hace años y que decidieran ir a juicio o para generar lo que llaman affidavits para solicitar las extradiciones. Y el Queenie, además, por supuesto, de información, tiene en su poder algo que para Estados Unidos también es un gran ganar-ganar, que es dinero, ¿no? La maquinaria de los Queenies era una lavadora impresionante de dinero que sí se hizo rica con el tráfico de cocaína y metanfetamina en Estados Unidos, pero que multiplicó sus ganancias por Europa, ¿no? El Queenie entendía eso, traficó toneladas de cocaína a Europa y después estableció este sistema de lavado de dinero, sobre todo a través de inmobiliarias, que permitió que ni siquiera la OFAC en su momento pudiera encontrar todas las empresas con las que estaba lavando ese dinero y además tiene mucha familia, ¿no? Tiene a dos hermanos ya en Estados Unidos que fueron sentenciados, pero tiene muchos más familiares en México que son los encargados, digamos, de encabezar, ¿no? De ser los frontman de estos negocios que siguen ahí teniendo ese dinero multiplicándose y multiplicándose y que con los años incluso se vuelve ya perdedizo para las agencias financieras. Correcto. Por último, Ángel, me gustaría entender, a ver, el Mencho segurito tenía mucho valor para los Estados Unidos, probablemente al nivel o mayor que el valor que tiene el Mayo Zambada. Gente que tiene operando muchos años, que tiene unas redes de corrupción importantísimas. Sin embargo, esa opción ya no está en la mesa. Ahorita el debate está un poco entre si el operativo verdaderamente era para capturar al Mencho con vida o era precisamente para eliminarlo, para abatirlo, asesinarlo. Eh, el secretario general dijo que en algún momento parecía que sí se iba a rendir, pero que los sicarios accionaron y entonces lo tuvieron que asesinar. Sin embargo, hubo una reacción muy violenta del parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Oficialmente, más de 20, 22 o 24 personal de la Guardia Nacional y otro tanto, unos 2 o 3 de las fuerzas especiales. Eso es lo que se dice oficialmente. Extraoficialmente se habla de números mayores. ¿Qué lees tú en esta situación, Ángel? ¿Realmente el plan era asesinarlo?
Sí, bueno, lo primero es que si su destino era Estados Unidos, si hubiera llegado vivo y hubiera sido un tema publicitario impresionante para Ujú. Washington, ellos sí lo hubieran querido, así era deseable. En el caso de México, yo creo que hay dos lados. Lo primero es, ¿qué hubiera pasado si el Mencho hubiera llegado a una prisión mexicana, no? Las prisiones mexicanas estaban preparadas para tener a un hombre de ese calado y mantenerlo por unos meses en lo que lo extraditaban, o unos días, y México decidía, ¿no? También entregarlo como lo hizo con los otros narcotraficantes. Y lo segundo es que, si bien también es cierto que el ejército puede tener mayor poder de fuego que los propios cárteles, porque lo tiene, el cártel Jalisco era el más poderoso, sin duda, eso es indiscutible. Y está el contexto de 2015, Luis, lo hemos platicado muchas Sí. veces. Derribaron un Cougar del ejército sin pestañear, con RPGs, con Barretts, y era justamente cuando iban por el Mencho, ¿no? Probablemente también el ejército dijo: no vamos a tomar oportunidades en el caso de que este hombre no se decida rendir. Y bueno, también era un poco previsible que Nemesio Ceguera a Cervantes no se rindiera, estaba en su zona de confort. La investigación, por ejemplo, que hace Steve Fisher en el LA Times sobre este dron Predator en el que habían identificado ya dónde se movía, lo cercó. Y bueno, ¿no? Estamos hablando de un perfil, ahí está lo interesante del perfil del Queenie y de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, ¿no? Digo, el Mencho se mantuvo libre por mucho tiempo, pero está muerto. El Queenie está vivo y está negociando un acuerdo de culpabilidad, ¿no? Los dos trabajaron muy de cerca, establecieron la mayor compañía criminal de nuestro país, pero hicieron las cosas completamente diferentes, ¿no? Y el Queenie, por ejemplo, sí está en el peligro de que lo puedan doblegar para sacarle información y sacarle dinero. Y el Mencho no, se fue, digamos, con ese, sin darle el gusto a los mexicanos de ponerlo ante un juez, y que Estados Unidos también lo pudiera poner ante un juez para presentarle cargos. ¿Tú crees que todavía no hemos visto toda la reacción del cártel Jalisco Nueva Generación luego del asesinato del Mencho? Sí, por supuesto, sus capacidades son mucho mayores que lo que está haciendo el cártel de Sinaloa con esta guerra intestina. No es deseable, esperemos que también las agencias de inteligencia mexicanas pudieran hacer algo al respecto, pero lo hemos visto. Probablemente el ataque de mayor perfil en los últimos años, sino el más importante que ha ocurrido en nuestro país, lo hizo el cártel Jalisco en 2020 en contra de Omar García Harfuch. Hoy es el top cop mexicano, y por supuesto también lo ve desde ahí, ¿no? Se lee desde ahí. Tenían las capacidades, tenían las agallas y la decisión para hacer un atentado de ese tipo. ¿Qué no se podría esperar, no? Si además se hizo una agresión en contra de su propio líder. Y digamos que ahí lo interesante también es que se viene el Mundial de Soccer. Sí. Esperemos que no sea una afectación, pero en uno de los estadios está en Guadalajara, ¿no? La perla misma, dicha por agencias de Estados Unidos y por otros narcotraficantes, la perla del cártel Jalisco. ¿Cuándo tenemos noticias, Ángel, del Queenie del 85 respecto a su cambio de culpabilidad, si es que sucede? En abril, perdón, ya el 85 se declara culpable, ya hizo el cambio hacen un cambio de audiencia, se llaman como cambio de guilty plea, o cambio de declaratoria, y para Abigail González Valencia todavía no lo hay. Sigue negociando. Es más complejo. Además, Abigail llegó unos meses después, en agosto, el 85, recordemos, llegó en febrero. Va, digamos, a la par más con Vicente Carrillo Fuentes, ¿no? Que también está negociando ahí su acuerdo de culpabilidad. Y el Piña probablemente tardar algunos meses más, y son procesos largos, como recordaremos. Se declara culpable, después extienden como medio año para que se pueda ser sentenciado, y esas fechas se van aplazando todavía más. Pero en el entremedio vemos también que al menos la Fiscalía estadounidense da información de qué era lo que tenía. En el caso de Abigail González Valencia, además de los testigos que vimos en el caso del Menchito, son cientos de mensajes de BlackBerry en los que hablaba Abigail González Valencia, hablaba el Mencho, hablaba con el Mencho y hablaban el Menchito, ¿no? Se coordinaban para traficar cocaína, recoger cargamentos, ejecutar personas que estaban en su contra. Pues Ángel, ¿dónde podemos seguir tu trabajo? ¿Dónde podemos leer el seguimiento? Digo, tú estás todo el tiempo cubriendo estas cortes y traes los datos al tiro, no solo del cártel Jalisco, sino del resto de los narcos que están en Estados Unidos. Bueno, en Millennium, en mis redes sociales, ahí en Ángel en HD, le estamos dando ahí seguimiento puntual a estos temas. En abril, ¿no? En mayo, Zambada, ahora sí ya la sentencian, se espera, esperando que ya presenten el memorándum a ver qué dicen también. ¿Dónde podemos encontrarte en redes sociales, estimado Ángel?
En X, en Instagram, Ángel en HD, ahí también estamos compartiendo todos los detalles. Perfecto, Ángel, te agradezco mucho el tiempo, la claridad y te vamos a seguir dando lata más adelante conforme vengan estos juicios. Siempre un gusto, Luis, estamos pendientes. Un abrazo. Un abrazo, Ángel, hasta luego, bye bye. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro.